El versículo número 8, vamos a ver qué dice aquí la escritura. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer en esta tarde, Señor, este momento que tú nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, para entenderla. Padre, rogamos que tu espíritu se pasee con mucha libertad. Aún como cantábamos, eres glorioso, eres Rey victorioso, Señor. Aleluya, Señor. Estás en el trono a la diestra del Padre, Señor, aún por tu victoria, Señor. Queremos que tú te reveles a nuestros corazones y a nuestras vidas en esta tarde, Padre. Pedimos tu gracia y tu bendición. Acomoda el mensaje de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Es una historia que nosotros conocemos y que hemos leído. Si vemos el verso 7, desde el verso, podemos ver desde el verso 4 de Lucas 2, dice así: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familiar de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos la historia, es el nacimiento de Jesús. Pero dice que en esa misma región había pastores que velaban y guardaban las vigilias, estaban cuidando su rebaño. Dice que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Se les apareció un ángel de Dios. La misma presencia de Dios estaba ahí con ese ángel. Y fíjense el mensaje que les da el ángel. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. No temáis. Dice, fíjate, es interesante lo que le dice el ángel a los pastores. ¿Por qué es interesante? Porque yo te quiero decir que los judíos, ellos muchas veces habían tenido mensajes de Dios por medio de profetas. En el Antiguo Testamento tú puedes leer cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando Zacarías daba mensajes y profetizaba hacia el pueblo, regularmente eran mensajes de la ira de Dios hacia ellos, de castigo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado del camino de Dios. Y finalmente era un mensaje de ira, un mensaje de condenación hacia ellos. Pero llama la atención lo que dice aquí: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. En otras palabras, les dijo: no es un mensaje de ira de Dios, no es un mensaje de juicio, no es un mensaje de retribución, sino de misericordia. No temas, no tengas temor. Y les dice, ¿por qué les dice que les da nuevas de gran gozo? Dice: he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Fíjate, es interesante el mensaje porque dice, son buenas noticias, son de gran gozo. ¿Para qué? Para todo el pueblo, para todo este pueblo, para toda esta nación de Israel. Son nuevas de gran gozo que nos han alcanzado hasta ahorita nosotros. Fíjate que es muy interesante y es importante entender esto, porque finalmente de ahí viene esa bendición para nosotros. Ya había nacido Jesús, lo leímos textos antes, y el mensaje en qué consistía, dice, en qué consistían esas nuevas de gozo. ¿En qué consistía? Dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿En qué consistía eso? Que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjate, son interesantes las palabras, porque dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué significa la palabra Salvador? Jesús significa Salvador, ¿verdad? ¿Y qué significa Cristo? Ungido. El ungido. O sea, había sido ungido con el Espíritu Santo. Pero fíjate en qué consistían esas buenas nuevas de gran gozo, que les había nacido en la ciudad de David un Salvador. Que era de gozo para todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Que había nacido el libertador, el que los iba a liberar de la esclavitud del pecado. Amén. El que los iba a libertar de la esclavitud del pecado, el cual destruye el alma del hombre y el cual destruye la vida del ser humano. Y fíjate lo que dice aquí, es bien interesante, el Salvador, el cual también nos iba a librar del dominio de Satanás. Yo te quiero decir que cuando no conocemos a Dios estamos exactamente bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un engaño. ¿Cuántos de nosotros nos postramos delante de una imagen y le rendimos culto? Era una ceguera espiritual donde no veíamos que era una imagen que tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no escuchaba, y le rendíamos culto, le rendíamos adoración. ¿Cuántas veces Satanás nos engañó haciendo creer que la felicidad la íbamos a obtener a través de un vicio, a través de vengarnos de aquellas personas que en un momento dado nos hicieron un mal? ¿Cuántas veces tuvimos muchos engaños así? Él vino, el Salvador, ¿a qué? A salvar del pecado, del dominio de Satanás, y no solamente eso, del mundo impío. Él nos vino a librar también del mundo impío, del mundo que no teme a Dios. Él nos vino a librar del dominio del mundo. Como dice Efesios, que andábamos tras las corrientes de este mundo, tras los deseos de este mundo, en las vanidades de este mundo. ¿De qué más nos vino a librar? Del temor. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué del temor? Porque la gente no quiere morir. Tú le hablas a una persona que no conoce a Dios y le hablas de la muerte, y sabes que le entra temor y dice, yo no me quiero morir. Pero el cristiano no tiene temor, al menos que esté mal en su vida. Entonces sí va a entrar en una situación. ¿Por qué? Porque tendrá que ponerse a cuentas, arreglar su vida con Dios. ¿De qué además venía a librar ese Salvador? De la muerte. Hace rato decía el hermano que el cristiano solamente duerme, ¿verdad? Duerme. Pero Pablo decía que es un misterio, que no será como un abrir y cerrar de ojos. En una ocasión que compartía de la eternidad, yo me daba cuenta de algo, de lo que dice la palabra de Dios, que cuando una persona muere, haciendo referencia a la historia que habló Jesús de Lázaro y el joven rico, la persona muere y va al paraíso. Cuando una persona muere,
va al paraíso. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? De cierto te digo que ¿qué? Que hoy estarás conmigo, ¿dónde? Para el Paraíso. O sea que el cristiano va al paraíso. No va al cielo, va al paraíso, que es un lugar de reposo, que es un lugar de descanso, donde están todos aquellos que han seguido a Jesús. Va al paraíso. Pero después, cuando venga Jesús en el rapto, dice que los sepulcros van a ser abiertos y los que hayan muerto en Cristo, el cristiano va a salir de ese lugar del paraíso y le va a dar Dios un cuerpo glorificado. Nos encontraremos con el Señor allá en los cielos. De eso vino a librar también, de la muerte. ¿De qué más vino a librar? De la condenación. De la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en aquel día del gran juicio se van a abrir los libros. Los libros. Es interesante, habla de los libros, será el libro de la vida, la palabra. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Van a ser abiertos los libros. Y van a ser juzgados los muertos conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Pero también van a ser abiertos aquellos libros donde Dios tiene escrita la vida de cada uno de nosotros. Van a ser abiertos esos libros también. ¿Qué más? Entonces, fíjate qué hermoso. O sea, esas buenas esas noticias nuevas de gran gozo que serían para todo el pueblo, ahora nos han alcanzado a nosotros, hermanos. Y la verdad es que es una bendición, gracias a Dios, porque sí son buenas de gran gozo. Jesús el Salvador, el Cristo. Y verso 12 dice: y esto servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y yo donde quiero hacer énfasis en este estudio es en el versículo 13 y 14. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice aquí que después de estas noticias apareció una multitud de huestes celestiales que, fíjate, que alababan a Dios, que santificaban su nombre primeramente, que lo alababan. Fíjate, dice, lo alababan. ¿Y qué decían a Dios? Y decían, no cantaban, decían. Yo te quiero decir que los ángeles, cuando tú ves en la Biblia, un ángel es un mensajero. Eso significa la palabra ángel, es un mensajero. Ellos dan mensajes, ellos nunca cantan. Esa misión que tienen aquí en la tierra es dar mensajes. Y aún están también para guardar al cristiano. Pero dice que ellos alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios allá, de donde viene toda buena dádiva y don perfecto. En las alturas, de donde viene el amor, el poder y la sabiduría, de allá, gloria a Dios. Fíjate que se unió todo esto, el amor, el poder de Dios y la sabiduría, para darnos la prueba más maravillosa de su misericordia y fidelidad, que era darnos un Salvador. Amén. Todo el amor de Dios y todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios se unió para darnos esa muestra de amor. Y dice aquí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Esa palabra paz es la palabra shalom. ¿Y que sabes qué significa? Plenitud. Plenitud. Eso de paz significa la plenitud del hombre. Entonces, para los hombres era esa paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios.
buena voluntad de Dios. Buena. Cuando vino Jesús, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuando vino Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero aquí hay una palabra muy importante. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Y aquí es donde me quiero enfocar un poco. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué entendemos por voluntad? Un deseo. Un deseo, muy bien. Un deseo, ¿qué más? Un deseo, sí es cierto. ¿Algo más? ¿Qué es la voluntad? Es una decisión propia, ¿no? Una decisión propia también. ¿Qué más? Uno por uno. Uno por uno. ¿Qué entiende por deseo? Un anhelo. Las ganas de hacer Un algo. El deseo es también. anhelo también. Las ganas Es de el hacer pensamiento de cada hombre para demostrar También las ganas de hacer algo, ¿no? Bueno, lo voy a resumir. Es cierto todo lo que ustedes dicen. Es la determinación, es un deseo, es un consentimiento, pero en sí la palabra importante aquí es determinación. ¿Qué significa eso? Es que alguien toma la decisión de hacer algo que él ya había expresado. ¿Y hacerlo o no hacerlo? De hacerlo o de no hacerlo, exactamente. Entonces, la voluntad es una decisión de hacer algo que alguien ya había expresado. Ahora, ¿el nacimiento de Jesús ya había sido profetizado? Amén. Sí, ya había sido profetizado, ya había sido expresado, pero de alguna manera llegó el momento de ese cumplimiento, ese deseo, esa determinación. Ahora, hay veces que nosotros no podemos comprender la buena voluntad de Dios. Ya vimos que nació un Salvador. ¿Con qué propósito nació? Para salvar al pueblo de sus pecados, pero en particular, ¿tú qué pudieras decir? Para salvarme a mí de mis pecados. Amén. Para salvarme a mí de la condenación de la muerte. Para salvarme a mí de las garras de Satanás. Amén, así es. Para salvarme. ¿Ok? Pero hay veces es algo que no entendemos nosotros. Porque es algo que no comprendemos. Porque de esa manera Dios demuestra su buena voluntad por medio de un Salvador. Te voy a poner un ejemplo. Es como nosotros como padres. ¿Tenemos buena voluntad para nuestros hijos? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué deseos tienes para tus hijos? Hijos, que sirvan a Cristo. Uno, que sirvan a Cristo. Hermana, que Dios los ama. que Dios los salve. Pues que vivan bien. Que vivan bien, Que los proteja. que los proteja Dios. Igual que esté su salvación. que hagan la voluntad de Dios. Sí, que hagan la voluntad de Dios también. Que conozcan a Dios. ¿Ok? ¿Y tienen buena voluntad ustedes? Claro. Todos los padres tenemos buena voluntad, pero vamos por pasos. ¿Qué tenemos que hacer para mostrarle a ese hijo nuestra buena voluntad? ¿Qué tendrías que hacer? Ser ejemplo. Ser ejemplo, Instruirlos. servirlos, Ayudarles. ayudarles, Darles un buen testimonio. darles un buen testimonio, Instruirlos. instruirlos. Ok. Bueno, pero fíjense que es muy particular, o sea, debemos, ahí es donde me quiero enfocar. Yo mis deseos así en mi hijo, a lo mejor vamos a suponer de 10 años, es que él sea muy responsable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle la responsabilidad. Decirle, mira, esto tienes que hacer.
para que yo pueda lograr su objetivo, mi objetivo en Él, ¿sí o no? Pero yo tengo que ganar su corazón para que Él me entienda. Porque si yo no gano su corazón, Él no me va a comprender. ¿Y cómo voy a ganar su corazón? Diciéndole, a ver, quiero que te levantes temprano. Quiero que te levantes temprano diario. Y que levantándote, tiendas tu cama. Así, instruyéndolo de esa forma, Él va a hacer mi voluntad o lo que yo quiero para Él. ¿Haciendo eso solamente va a ser suficiente? No. ¿Qué tendría que hacer? Enseñarle. Enseñarle muy bien. ¿Qué más? Ponerle el ejemplo muy bien. ¿Qué más? Velar que lo esté Premiarlo. haciendo correctamente. También velar. Pero algo muy importante, ayudarlo. Ayudarlo. Porque sinceramente no es fácil. No es fácil, ¿eh? Te quiero decir que instruir a un hijo no es fácil. Hoy tristemente, porque no se entienden esos principios, a los pobres pequeños nomás son instrucciones, haz esto, haz aquello, pero nunca se les ayuda. Y a veces nunca se les enseña. Y luego ahí te van los balazos de pilón. Te dije que lo hicieras, qué injusticia tan grande. ¿Dios ha sido así con nosotros? No ha sido así con nosotros. Pero nosotros sí queremos que Dios lo haga. Entonces, ¿qué tendrías que hacerle? Ayudarle. Sentarte con Él y ayudarle. ¿Y cuánto? ¿Un día? ¿2, 3? No, seguido. Hasta que Él lo domine. Y hasta que Él agarre amor a eso que está haciendo. Si uno ha sido así Dios con nosotros. Amén. Pero no entendemos a veces su buena voluntad. Ya nació el Salvador, ya nos arrepentimos, pero a veces no entendemos a Dios. Que Él tiene buena voluntad para con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos marca ciertas áreas de nuestra vida para que nosotros podamos caminar con Dios como Él quiere que caminamos, pero no entendemos su buena voluntad. Vamos a poner ese ejemplo del niño. El padre le dice, lo instruye, le enseña, le da el ejemplo y lo ayuda. Pero de verdad que así es Dios con nosotros, pero a veces no entendemos. Y ahí está la buena voluntad de Dios trabajando contigo. Y ahí está y te habla, disciplínate, quítate esa pereza espiritual, levántate a orar. Y hasta le dices, Dios, tú sabes que estoy muy cansado, despiértame a las 3 de la mañana. Y fiel es Dios que a las 3, mira, te levanta. Amén. ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén. Y te ayuda, ¿sí o no? Señor, quítame el sueño. Y se te despeja tu mente. Amén. Ya está el amor de Dios, su buena voluntad. Y ahí está trabajando con nosotros una y otra vez. Diariamente podemos ver su buena voluntad. A veces le pedimos, Señor, bendice hoy, bendíceme, a lo mejor los varones, en mis labores. Bendíceme en mi trabajo, en mi venta, en lo que estés realizando, y se te olvida. Y llegando a casa te preguntan, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Pero se te olvida decirle, gracias, porque yo te pedí esto en la mañana y tú me ayudaste. Se nos olvida su buena voluntad, que ahí está, su fidelidad, ahí está con nosotros. Y fíjate, estas palabras son muy interesantes porque dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo te quiero decir algo, esa buena voluntad no se ha terminado. Porque Jesús, cuando tomó la cena con los discípulos, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto y esa buena voluntad de Dios sigue todavía para con los hombres. Amén. Entonces, tú te das cuenta que como aún decía Jesús, si los padres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a quien se las pida? Entonces, Él tiene buena voluntad. ¿Tú crees que nada más nos salvó y nos perdonó nuestros pecados y ya después para que vivamos como queramos? No. Parte de su buena voluntad
viene esa disciplina en nuestra vida. Viene la disciplina. Disciplina no me refiero a cuando una persona la sacan de una congregación o a vara. La disciplina en el ejército, ¿qué hacen? Cuando alguien entra como soldado, ¿qué hacen? Lo disciplinan, ¿no? Le forman ciertos hábitos. Primero se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Y el agua, aunque no esté muy fría, pues te tienes que bañar diario. Y tienes que bolear tus botas, y tienes que barrer, y tienes que hacer esto. Los ponen a hacer ejercicio, y es una disciplina rigurosa. Y les meten en la cabeza: un soldado nunca tiene sueño, un soldado nunca se cansa, un soldado nunca tiene frío. Y ahí están trabajando con ellos. Tu padre es el país y tu madre la patria. Y tú estás para aquí, para servir a la nación. Y ahí está la disciplina, y la disciplina, y la disciplina. Y cuando dice la Biblia que criemos a nuestros hijos en disciplina, los papás piensan que es la vara. No, es disciplina y amonestación del Señor, dice. En disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué más? La palabra disciplina quiere decir discipular. Enseñar, Enseñar, exactamente. Entonces a veces se toma como que pues, el castigo, pero no se refiere a eso. Es más, si somos honestos, ¿cuántas veces el Señor te ha dado vara? ¿Sí o no? Siempre te habla, y te habla, y te vuelve a hablar, y te vuelve a instruir, y te vuelve, pero cuando viene la vara del Señor, viene pero con todo, así, uno pero bien puesto. Y andas ahí, y estás turbado, no sabes qué está pasando, y ahí está la mano de Dios. Y hasta que Dios te hace comprender que fue de parte de Él. Entonces, ¿por qué es importante entender la buena voluntad de Dios? Vimos que la buena voluntad, que es una determinación, es la decisión de hacer algo. Es la decisión de hacer algo. Yo quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Tú le has preguntado a Dios cuál es su voluntad para tu vida? Ahorita, en tiempo presente. Es interesante. ¿Por qué? Porque es interesante. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios que nos apartemos del pecado, ¿verdad? La voluntad de Dios que no andemos en las cosas del mundo, sí. Ya eso es otra cosa. Pero en tu vida en particular, ¿tú le has preguntado a Dios cuál es tu voluntad ahorita para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Es interesante y tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. A lo mejor si Dios te hace un llamado y quiere que hagas algo, tienes que tenerlo claro. Jesús, cuando Él se bautiza, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues Él todavía no había hecho milagros, no había hecho nada. Ella era el Hijo amado. ¿Dónde había estado? En su hogar, trabajando como carpintero, haciendo puertas y ventanas y todas las cosas y mesas. Y finalmente, cuando la voz divina testifica del cielo, que dice: este es mi Hijo amado. ¿Qué nos deja ver la Biblia de Jesús, de su adolescencia o de su juventud? Nada más cuando se quedó allá en el templo. Nada más, pero ahí en fuera ya no nos dice nada. ¿Qué hizo todos esos años? ¿Qué hizo? Sujetarse a sus padres. Sujetarse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Estaba recibiendo disciplina. Exactamente, estaba recibiendo una disciplina. Juan el Bautista, antes de empezar su ministerio, ¿cómo estuvo Juan el Bautista? Predicando. Antes de que empezara su ministerio de predicar, Estaba estaba aislado. ¿Estaba haciendo qué? preparado. Disciplinado. Estaba en la voluntad de Dios.
A lo mejor imagínate, Dios quiere que tú seas un pastor, pero si no te disciplinas antes, no vas a poder ser pastor. Si no sabe gobernar bien su casa, no vas a ser pastor. El que anhela obispado, hay unos que tienen un llamado directo de Dios, y hay otros que dice el que anhela, si alguien quiere. Pero si esa persona es indisciplinada, si no ora casi, si no lee la Biblia, si cuando le dicen, tienes que estudiar la Biblia, dice, ay, no, es que eso implica leer otros libros, y a mí eso como que yo me enredo. Pero dice, pero yo anhelo, yo quiero. Tienes que disciplinarte. ¿Sí comprendemos? Es como el que quiere tocar, ¿no? Música, ¿qué tiene que hacer antes? Pues aprender. Oye, pero yo toco el do, pero es que los cantos no llevan el puro do, o sea, llevan otras notas. Entonces no puedes con el puro do nada más. Llámese el re también, pero es que las notas no son nada más do y re. Pero es que ya me aprendí el mi, pero es que los cantos no llevan do, re, mi. Llevan do mayor, pueden llevar do menor, do disminuido, do aumentado, do sostenido o do bemol. Ay, ¿y eso qué es? Es que tienes que tener una preparación. Amén. Para ser madre tenemos que entrar en la disciplina del Señor. Para ser padres tenemos que entrar en la disciplina del Señor. Es muy bonito venir y servir en la iglesia, pero acuérdate cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda, vio Dios a Caín y a su ofrenda, y vio Dios a Abel y a la ofrenda suya. O sea, primero nos ve a nosotros, tu vida. Imagínate a alguien que en su trabajo queda de dar cierto trabajo que le encargaron en tanto tiempo, y resulta que el hermano le entrega 4 o 5 días después. Imagínate que una hermana anda predicando que no, que el amor, pero con su esposo es bien rebelde. Ya anda predicando que la paciencia de Dios y que no sé qué tanto, pero con sus hijos es bien impaciente y les grita. O sea, ¿verdad que no concuerda? Que el hermanito es bien amoroso con las hermanas, pero con su esposa es bien áspero. Que la hermanita es bien imprudente con su boca. Pero cuando habla de Jesús hasta se transforma. No, es que el amor de Dios. ¿Sí comprendemos? O sea, tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí creen que Dios tiene buena voluntad para con ellos? Búscala, busquémosla. ¿Por qué? Porque eso puede arruinar nuestra vida cristiana. Y no solamente nuestra vida cristiana, también puede arruinar tu salvación. Amén. Muchos dicen, pues yo ya me salvé, Dios ya me perdonó, yo ya sirvo en la congregación, ya hago esto, ya hago aquello. Bueno, pues qué bueno. Pero tu vida particular, tu vida personal, tu disciplina, tu responsabilidad. Entonces Dios tiene cosas determinadas para cada uno de nosotros. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, ¿cómo actuaba? Vamos a ver Juan 5:30. El Evangelio de Juan 5, en el verso número 30. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Bien. Juan 5:30 dice:
no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay una palabra muy especial aquí. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No que no pudiera, si podía, ¿verdad? Sí. Según oigo, Así según oigo, Así así juzgo, dice. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí nos enseña algo muy importante Jesús. Dice, yo no busco mi voluntad. ¿Tú sabías que antes de que hay veces Dios te habla a través de un mensaje, ya te habló antes? Amén. Ya te habló antes. Ya oíste la voz de Dios. Entonces, aquí Jesús decía, porque no busco mi voluntad. O sea, Jesús tenía cierta voluntad como individuo, sí, pero él mismo dice, pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él tenía bien claro su llamado y su misión, pero aún con todo y eso, que decía, yo busco la voluntad. Dice la Escritura, ¿no? Que antes de escoger a los 12 discípulos, estuvo toda la noche orando. Y que les dice, ¿no los he escogido yo a vosotros en otra ocasión? Y uno de vosotros es diablo. Ya lo sabía. ¿Quién se lo había dicho? El Padre. Él buscaba la voluntad de Dios. Es como nosotros con los niños, ¿verdad? Decimos, quítate de ahí, y esto, aquello, pero al final ¿qué decimos? Pero hace lo que se le hincha su gana, que hace su voluntad, lo que él quiere, ¿no? Lo que él ha determinado hacer. Y a veces así es el cristiano también. Dios le habla, pero al final ¿qué viene haciendo? Su voluntad, su propia voluntad. Hace su voluntad. Entonces aquí, bien interesante, porque Jesús decía que él, porque no busco mi voluntad. Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? La voluntad de Dios se busca. ¿Cómo se buscará? Orando. Orando, ¿cómo más? Estudiando. Estudiando la palabra de Dios. Pidiendo. Buen punto, ¿no? Señor, muéstrame tu voluntad. Le pides específicamente, muéstrame tu voluntad para mi vida, ¿verdad? Por eso escuchamos testimonios de muchos misioneros que un día oyeron la voz de Dios que les dijo, vete a tal lado, y mira, dejaron todo y vámonos, porque esa era la voluntad de Dios para él. Imagínate, Jesús tenía el poder, estaba lleno del Espíritu Santo, él podía poner las manos a quien fuera, se podía sanar, pero decía, no busco mi voluntad. O sea, él tenía buenos deseos, sí. A lo mejor nosotros tenemos buenos deseos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Tenemos buenos deseos, pero eso no quiere decir que tengas muy buena voluntad. Lo que tengamos. Tú dices, no, yo quiero ir y servir y echarle y las almas y conquistemos el mundo y que la gloria de Dios se manifieste y que esto y que aquello. Y el Señor te dice, si no provees para tu casa eres peor que un incrédulo, pero yo quiero ir y servir. Yo quiero ganar almas. Da testimonio en tu casa, el Espíritu Santo te dice, mujer, por tu ejemplo, gana a tu marido. No, las almas, Señor, y me doy, y yo sufro, y aunque me pase lo que me pase. Pero el Espíritu Santo le está marcando, ama a tu esposa, ama a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a tus padres, sujétate.
pero la persona ahí está. No, es que las almas se están perdiendo. Y el Señor por eso le dice, por eso te digo que ames a tu esposa para que no se pierda. La primeritita que tienes ahí. Entonces, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Ahora, ¿no sería lícito venir a servir? Sí, pero si la voluntad de Dios no es esa, debemos de buscar la voluntad de Dios. Amén. 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 Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, he descendido del cielo ¿para qué? No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Nos ha salvado Cristo no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí comprendemos? Amén. Entonces, qué importante es que entendamos esta enseñanza, que busquemos la voluntad, porque a veces nos convertimos en candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. A veces así pasa. Y tú ves a las hermanas bien fervorosas en la iglesia, pero en su casa las ves llenas de amargura, de coraje, de enojo. Las ves llenas de impaciencia. Ves a los hermanitos bien amorosos con los demás hermanos y a su esposa ni siquiera la abraza. Y al hermano casi le quiere dar un beso. Decirle, te amo mucho, mi hermano. La paz de Dios sea contigo. A veces la voluntad de Dios, o más bien yo creo que siempre la voluntad de Dios, mientras no la comprendamos, siempre va a ser contraria a lo que nosotros buscamos. A veces nos tienen que explicar claramente, porque cuando dice una persona, no, mira, yo quiero servir esto y esto, se le dice a la persona, órale a Dios. Pero ¿sabes qué oran? Señor, yo quiero servirte. O sea, no oran, Señor, ¿querrás que yo esté ahí? ¿Quieres que yo te sirva en esa área? ¿Y es buena la voluntad del cristiano? Claro, como decía hace rato, sí es buena. Yo quiero servir, pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad puede ser contraria. En una ocasión, un pastor me preguntó, oye, ¿y qué te ha ministrado Dios últimamente? Le digo, mi familia, hermano, mis hijos, mi esposa. Ah, pues amén, dice, amén. Y yo te quiero decir algo, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir si te sometes a su voluntad. Dios te va a enaltecer. Amén. ¿Sabes por qué? Pasó con Juan el Bautista, él estaba allá, pero cuando llegó el momento, mismo Cristo testificó, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que ¿quién? Juan el Bautista. Y te quiero decir que Juan el Bautista era un hombre poderoso, poderoso en palabra, o sea, sus palabras eran poderosas, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él le decía a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. O sea, si yo necesito de tu bautismo. Pero más sin embargo, el Espíritu estaba con él, porque dice que salían a él Jerusalén, Judea y todos sus alrededores. Salían, no andaba volanteando Juan el Bautista. Voy a estar en el río Jordán, ahí los esperamos a tal hora. Desde tal hora hasta tal hora voy a estar, Dios te bendiga y te mando un WhatsApp, ¿verdad? No, no andaba así. Salían a él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Amén. ¿Cuántos queremos que Dios respalde lo que hacemos? Amén. Todos. Pero ¿estás en su voluntad? ¿Estás en su voluntad? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. ¿Estaremos en la voluntad de Dios? ¿Estaremos en la voluntad de Dios? ¿Y a cuál salía ahí toda la gente? ¿Quién la llevaba? El Espíritu Santo. Y mismo Juan lo sabía, decía, porque viene uno que es más poderoso que yo. Él lo decía, viene uno que es más que poderoso. O sea, él decía, yo soy poderoso. Dios está conmigo. Hay poder de Dios en mi vida. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir eso. Y más si andas todo tentado y tropezando cada rato, pues qué poder, ni para vivir la vida cristiana. Eso no es poder. Ese hermano que diario se está arrepintiendo y pidiendo perdón a Dios, discúlpame, ya cayó de la gracia. Y necesita ser instruido para volver a entrar a la gracia. Una persona que diario está ahí, perdóname Dios, y ayúdame, y perdóname, es que hoy hice esto. Yo te digo algo, si un día Dios te salvó, ya caíste de la gracia. Y necesitas ser instruido para que tú vuelvas a entrar al camino de la gracia. Porque si no te la vas a pasar así hasta que te vayas al mismito infierno. Tienes que volver al camino de la gracia. Entonces, él así lo decía. Poderoso. Hay uno que viene detrás de mí que es más poderoso que yo. Pero había estado él en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Y había estado buscando también la voluntad de Dios. Y como te decía, regularmente a veces la voluntad de Dios es contraria a nosotros. Vemos ahí en la historia de Jesús y la mujer samaritana que decía que era hacer a su comida y su bebida, no hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era? Pues que pasara por ese lugar y le predicara a la samaritana. Esa era la voluntad de Dios. A lo mejor imagínate que Jesús estaba orando, se iba al monte a orar y el Padre le mostraba, ve allá a Gadara por aquel hombre endemoniado. Y Jesús, dice la Escritura que decía, pasemos al otro lado, a sus discípulos. O sea, tenía una dirección clara de parte de Dios. Estaba en la voluntad de Dios y finalmente lo respaldaba a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Amén. Siempre, escúchalo bien, que tú estés en la voluntad de Dios. Si Dios te manda a hacer algo, siempre te va a respaldar. Si tú estás en la voluntad de Dios. Y aunque mira, no importa que los hermanos digan lo que digan. Eso no importa. Lo que importa es lo que diga Dios. Amén. 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 Porque a veces como hombres juzgamos las cosas como hombres. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, a veces es muy contrario a lo que aún en la misma iglesia se está estableciendo. Es lo contrario. Porque tú estás en la voluntad de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que a mí Dios me mostró sobre un hermano algo en particular y me dijo que se lo dijera y que hablara con él. Y fui, pero sabes, me temblaban las piernas. ¿Cuál crees que era mi voluntad? ¿Cuál crees que era mi determinación? No, ¿y si se enoja? ¿Y si se ofende? ¿Y si qué tal si por lo que le digo ya no va a la congregación? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Pero estaba esa lucha en mi mente. Pero al mismo tiempo estaba la lucha, decía, pero ayúdame Dios. O sea, como que iba hacia donde estaba el hermano y la lucha. Y decía, pero ayúdame, pero iba con los pies hacia donde estaba el hermano. Ay, Dios mío, por favor, ten misericordia de él y de mí. Y allí iba. O sea, en contra de lo que yo pensaba, de mis emociones, de mis sentimientos. Dije, Dios, por favor, yo no quiero ser yo. Sé tú, háblale tú, Señor. Finalmente me acerco al hermano, empezamos la plática. Digo, hermano, mira, así. Yo no le dije, Dios me mostró. No, ¿cómo estás? Dame la sabiduría para abordarlo. Y tuve que abordarlo. ¿Y cómo estás, hermano? Y gracias a Dios, él sacó la plática. Dije, amén. Amén. Y por ahí me metí. Le digo, hermano, pues fíjate que así.
Me dice, gracias hermano. Dios ya me lo había dicho. Gracias, ya me lo había hecho ver. Gracias por habérmelo dicho. Nomás me confirma Dios lo que ya me había dicho, que yo estaba haciendo mal. Gracias. Pero imagínate si no me hubiera acercado. Si yo hubiera hecho mi santa voluntad. Bueno, que no iba a ser ni santa. Mi mala voluntad. ¿Verdad? Entonces, amado, la invitación de esta plática, tan sencilla, pero tan básica y tan importante, es que aprendamos ¿a qué? A buscar, no hacer, a buscar. Bueno, si tú estás en la etapa que estás cayendo cada rato, busca, si busca ayuda, eso sí. Busca quien te pueda ayudar, porque ya caíste de la gracia. Y si tú eres de los que está arrepintiendo diario, pues a lo mejor ya estás viendo una práctica de pecado. Y tú necesitas salir de ese camino y volver a la gracia. O sea, sí necesitas. Pero si tú estás buscando a Dios y estás adelante y en la lucha y en la batalla y no tienes una dirección clara para tu vida, busquemos la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué no meditamos, hermano, por un momento? Yo creo que es importante este mensaje. Yo creo que es importante este mensaje. Es un mensaje muy sencillo, si tú lo quieres ver así, pero muy básico, muy necesario. Es un mensaje muy necesario. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pregúntale. Habla con Dios. Habla con Dios. Dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo te quiero preguntar, si tú le preguntas cuál es tu voluntad para mi vida, ¿tú crees que no te diga? Amén. Él te va a decir. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Amén. Sí, amén. Para que Dios se glorifique. Pídele a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Muéstrame tu voluntad. Dios ha determinado cosas para nuestra vida. ¿Qué será lo mejor que ahorita hagas tú? Puede ser hasta aún en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu misma persona. ¿Cuál será la voluntad de Dios para ti? Dile, muéstrame tu voluntad, Señor. Habla con Él. Busquemos su voluntad. Tú tienes que estar seguro. Él te va a dar la certeza que tú necesitas en tu corazón. Él ha determinado esa
sabe qué es lo mejor para ti. Jesús lo hacía. Él no hacía nada por Él mismo. Buscaba siempre la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se busca. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque dile, muéstrame tu voluntad, Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque enséñame, muéstrame tu voluntad. Él te la va a mostrar, pero no solamente eso. Te va a decir que te va a dar la gracia para hacerlo. Va a haber un respaldo de Dios en tu vida. Vas a recibir de Dios. Él no te quiere afligir, lo único que quiere es que tú entiendas. Así como nosotros con nuestros hijos, que a veces no nos comprenden y no nos entienden, porque tal vez su corazón está en otra cosa y su voluntad está en otra cosa. Así es nuestro Padre. Pero Él te puede y te quiere mostrar su voluntad. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres
Pregúntale a Dios, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Será correcto, Señor? Jesús bien pudo, en vez de pasar por Samaria, ir a Capernaum. Pero sabes, Él iba donde el Padre le decía. Él buscaba la voluntad del Padre. Ahí tenemos al Maestro, a Jesús, que es el que sabe cuál es. Sabía depender del Padre. Tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios. Buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. Porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. Porque yo, Jehová, tu siervo soy. Gracias, Señor. Pedimos que cada día nos ayudes a buscar tu voluntad.